Santiago nació con un raro síndrome llamado Dandy Walker. El diagnóstico no era nada bueno y los médicos dijeron que no viviría más de 3 años. Sin embargo, gracias al amor de su familia y al empeño con el que Santiago realiza cada una de sus terapias, ha salido adelante. Y basta con ver sus sonrisas o escuchar sus carcajadas para saber que es un niño feliz. Life gets harder when there's something big to reach. It's a wild ride. You realize it's up to you. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por compartir tu historia. Gracias a ustedes por querer escuchar historias como las mías, que creo que son ejemplos para los padres que recién empiezan en este camino. Y hablando de empezar, ¿cómo empieza tu historia? Mi historia empieza un poco extraña porque salí embarazada, hice mi embarazo relativamente tranquila, sin grandes complicaciones desde el punto de vista del bebé. Y cuando tenía 7 meses de embarazo me obstiné en que quería tener una ecografía tridimensional, que eran las ecografías que existían en ese momento. Hicieron la ecografía y el médico lo primero que me preguntó fue si es que yo no me había hecho una ecografía previamente en todo el embarazo, ¿no? Porque el bebito venía mal. Tenía hasta ese momento hidrocefalia. Ese fue el diagnóstico con el que nosotros recibimos a Santiago. A raíz del diagnóstico de la hidrocefalia empezamos a averiguar, entrevistarnos con médicos, neurólogos, a pensar un poco cómo iba a ser la mejor manera de recibirlo por ese diagnóstico de hidrocefalia, ¿no? Una neuróloga que nos ve aquí nos pidió una serie de pruebas adicionales porque ella en la ecografía veía algo más que solo una hidrocefalia. Y al hacernos todos los exámenes, el diagnóstico fue que no, que todo lo demás venía bien y que él realmente solamente iba a necesitar probablemente una válvula al nacer y que su evolución iba a ser favorable. Santiago nació bien, tuvo un Apgar de 9/10 y su evaluación inicial fue bastante buena. El diagnóstico todavía no estaba claro, pero aparentemente la hidrocefalia se estaba compensando sola, con lo cual la opción de correr a una operación de válvula no era en ese momento una alternativa, no era necesaria. A los 3 o 4 días de nacido nos dejaron en la clínica en observación. A Santi se le cerró, no sé, no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, pero como que los 2 hemisferios de la cabecita se cerraron, se montaron, ¿no? Y eso no fue un buen indicio para la neuróloga y nos derivaron a una resonancia. ¿Cómo se dieron cuenta de que había sucedido eso? Por los exámenes que le hacían todos los días, ¿no? Al momento de tocarle su cabeza, el médico se dio cuenta de que el huesito se había cerrado y se había montado. Entonces eso hacía pensar en una microcefalia, más que en una hidrocefalia solamente. Lo siguiente que me acuerdo es la llamada del pediatra a mi esposo, diciéndole que lo que esa neuróloga había visto en esa ecografía, que era un síndrome súper complejo, que se llama Dandy Walker, era el diagnóstico que Santiago tenía. Ahí empezó la historia de Santiago, realmente. Él tenía, como te digo, 4 o 5 días de nacido y el siguiente paso fue pues la consulta con la neuróloga para ver qué era lo que él tenía, cuál era el pronóstico de vida, cuáles eran las terapias que él iba a tener que hacer. Y lo primero que me mandaron a hacer fue obviamente una terapia física, ¿no? Es impresionante la importancia de la terapia física temprana en niños con problemas neurológicos, ¿no? ¿Cuál era el pronóstico en ese momento? El pronóstico de los médicos era incierto. Algún pediatra yo hoy lo digo así, ¿no? Se atrevió a decirnos que él no iba a vivir más de 3 años, que él iba a estar en una cama echado, en un cuarto oscuro, que él no iba a ver, que él no se iba a comunicar, que él no iba a poder comer y que probablemente como consecuencias de complicaciones respiratorias él se iba a morir a los 3 años. Sí, realmente devastador. Es devastador. Los primeros meses son meses en los que uno no entiende qué está sucediendo con tu vida.
las preguntas obviamente de por qué a mí, por qué me tocó vivir esto a mí. Todo el mundo te dice porque tú eres bueno y lo puedes enfrentar, ¿no? Y uno se pregunta y dice, ¿por qué no fui malo entonces? ¿Por qué no fui una mala persona y no me iba a tocar vivir esta experiencia tan dura, ¿no? Pero luego creo que el tiempo te va dando calma, te va dando una serenidad. Tranquilidad, serenidad, sí. Y uno va aprendiendo a lidiar con el día a día. Realmente con ellos, con Santiago, con los niños como Santi, uno no debe proyectarse a futuro, ¿no? Nosotros vivimos el hoy. El logro alcanzado hoy es el máximo logro para nosotros. La palabra pronunciada, porque él no habla, pero sí tiene sus 3 o 4 palabras que dice, se celebran como si fuese la graduación universitaria en mi casa, ¿no? Uno aprende a valorar, realmente, uno aprende a valorar el que tu hijo te mire, el que tu hijo sonría. Santiago no sonreía los primeros meses de vida, no podíamos sacarle una sonrisa de su carita. Y la terapista ocupacional en ese momento nos decía que esa era la primera meta, lograr una sonrisa de Santiago y una carcajada mejor, ¿no? Si fuese una carcajada mejor, porque eso nos iba a hacer darnos cuenta de que él se estaba comunicando y que algo le estaba produciendo placer, y eso era un gran paso. A ver, mira la cámara. Mira, hola, dile. ¿Ah? Hola. Mira la cámara. Stand up for tomorrow's world, broken dreams. Life gets harder. Si tienes una historia que contar, escríbenos al mail o visítanos en Facebook. Al momento de tocarle su cabeza, el médico se dio cuenta de que el huesito se había cerrado y se había montado. Entonces eso hacía pensar en una microcefalia, más que en una hidrocefalia solamente. Lo siguiente que me acuerdo es la llamada del pediatra a mi esposo, diciéndole que lo que esa neuróloga había visto en esa ecografía, que era un síndrome súper complejo, que se llama Dandy Walker, era el diagnóstico que Santiago tenía. Ahora, este es un síndrome bien poco común, ¿no? Es un síndrome extraño, en realidad no tiene una causa genética, él tiene todo un chequeo genético hecho, su parte, digamos, de cromosomas y genes es normal, es una malformación por accidente de la naturaleza. Esa es la causa, no se conoce la razón. Algo pasó cuando él se estaba formando que hizo que se formara con todo el sistema nervioso alterado. Él tiene un cerebelo muy pequeñito, el cerebelo es lo que los ayuda a tener equilibrio, nos ayuda a todos a tener equilibrio. Él tiene un cerebelo muy pequeñito y tiene además los ventrículos dilatados. Tiene un poco de, si bien no es una hidrocefalia que necesite una válvula, hay una malformación importante en su cerebro completo, ¿no? En la composición de todo su cerebro y su sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, por ejemplo, se regula la temperatura. Santiago me hace picos de fiebre altísima y eso produce convulsiones, ¿no? Él es un síndrome convulsivo, o sea, Santi convulsiona ahora que está más grande, ya no tan seguido como cuando era pequeño. Él tiene en algunas partes de su cuerpo hipertonía, que es los músculos duros, y en otras partes de su cuerpo, como es la lengua, la boca, hipotonía. Él no tenía fuerza para succionar, él no se podía alimentar de pecho y tampoco podía succionar la mamadera. Entonces, en mi familia, que realmente por el lado de mi esposo y por mi lado tenemos una familia maravillosa, entre mi mamá, mi suegro, mi papá y mi suegra, hacían turnos 24 horas en mi casa, con un cuadernito anotando, tomó un gotero, tomó medio gotero, no onza, gotero, sí.
El primer mes adelgazó mucho porque no comía, obviamente. Y poco a poco, mira, a punta de esfuerzo de todos los miembros de mi familia, porque realmente ellos han estado siempre detrás de nosotros para apoyarnos. Él empezó a comer, él empezó a ganar peso, empezó a estar más fuertecito, ¿no? Y recién ahí empezaba, digamos, su capacidad de desarrollarse. Shadows of your face moving in the dark. Pieces of what's left since you left last night. But I swear I won't cry. Santiago ya tiene 10 años con un montón de terapias, como has dicho. Sí. Las primeras fueron terapias físicas, me imagino todo tipo de movimientos de piernas, brazos, ¿no? Así es. Ya- Santi empezó la terapia física cuando tenía 5 o 6 días de nacido. Tan chiquito. Sí. Y lo Wow. sentaban y lo hacían moverse como si fuese un grande, Wow. porque tenía sus musculitos duros, entonces tenían que suavizarlos, ¿no? Para favorecer el desarrollo dentro de lo posible, lo más normal que se pudiera. Empezamos con terapia física y en el tiempo se le fueron incorporando diferentes terapias, ¿no? La siguiente terapia fue la terapia ocupacional. La terapia ocupacional lo que les enseñan desde cuando son más chiquitos y va obviamente cambiando en el tiempo el alcance de la sesión es a jugar, a salir de su mundo que digamos cabe en este pedacito de espacio, ¿no? Santiago no salía de jugar con lo que uno le alcanzaba. O sea, el objetivo de esa terapia era que él se empiece a relacionar con el mundo, que empiece a levantar su cabeza y darse cuenta de que habían otras cosas a su alrededor, que le llamara la atención los colores, los sonidos, los movimientos. Y a través del juego, porque realmente a un bebé chiquito es a través del juego como lo vas llevando a desarrollar diferentes habilidades, el conseguir que él se estire para pedirte un juguete o para alcanzar un juguete, o que él simplemente mueva sus ojos al seguir una luz. O sea, cosas así de básicas que en los niños con problemas neurológicos no suceden. Y que tienes que conseguir eso como la base del desarrollo de lo que viene para el futuro, ¿no? La parte de comida, ¿cómo va? Al principio que le costaba tanto, que eran los goteros, que Sí, no podía el succionar. comienzo fue todo el tema de la leche, complicadísimo, como te digo. Luego, con cucharita, ya le podíamos dar cada vez un poquito más. Y luego cuando él pasa a la comida, realmente por muchos años él comió todo licuado, ¿no? Él se atoraba con la comida y él tomaba la comida licuada, ¿no? Sopita de pollo con verduras licuado, la sopita de carne con verduras licuado. Empezamos a darle un poco más de texturas, él empezó a reaccionar bien, a desarrollar su instinto de masticación, o sea, ya no solo tragaba, sino empezaba a masticar. Y te diría que hoy día come, no te voy a decir que de la olla, porque hay cosas que no le doy, como el arroz, que sí lo pueden atorar si él hace un mal movimiento y se le puede ir para el sistema respiratorio, pero come 80% de lo mismo que nosotros comemos, ¿no? Y disfruta la comida. Y él te pide comida cuando te ve comiendo. Te jala la mano y además te abre la boca para decirte que tiene hambre y que quiere que le des de comer. Y si bien ellos no van a poder llegar a ser independientes, porque la realidad es que siempre van a necesitar a una persona que los cuide al lado, que él pueda expresar sus sentimientos, que él los pueda demostrar cuando él está bien, tranquilo, cuando algo a él le duele, cuando él está fastidiado, cuando tiene hambre o cuando tiene sed, es súper importante, ¿no? ¿Cuándo y cómo fue su primer carcajada? Su primer carcajada fue con su papá jugando lo tiraba, lo hacía volar, digamos, Típico ¿no? Y juego de hombre, de padre e hijo. Los hacen volar por los aires mientras las Sí. madres sufrimos. Sí, y la mamá atrás cohibiéndolos, que por favor no lo vayan a hacerse caer ni hacerse daño, ¿no? Pero a través de ese juego fue que él nos dio esa